Bueno, listo. Vamos a iniciar. Ya estamos analizando los temas de la unidad número 3. Siguiente tema son las gráficas de las funciones trigonométricas. ¿De qué funciones? Bueno, nosotros estamos trabajando con tres funciones principales, que son el seno, el coseno y la tangente. Pero solo vamos a ver las gráficas principales que más se utilizan, que son la del seno y del coseno. Una vez que entremos a cada una de estas gráficas, también vamos a analizar los teoremas correspondientes. El teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Ya? Eso vamos a ver el día de hoy. Nosotros vamos a poder resolver algunos problemas que tienen funciones trigonométricas de modo gráfico. Primero, ¿qué son las funciones trigonométricas? Bueno, nosotros ya venimos asociando, bueno, no asociando, sino ya revisando lo que son las razón o razones trigonométricas. ¿Y qué vimos ahí? ¿Cuál era la relación con respecto a un triángulo rectángulo? A un triángulo rectángulo, la relación o la razón que tienen con respecto al seno, al coseno y a la tangente. De ahí que tenemos las recíprocas, las inversas, que son la cotangente, la secante y la cosecante. Ahora, a partir de de esas razones, nosotros vamos a comenzar a relacionar las funciones trigonométricas. Estas, como bien indica aquí en la presentación, en la diapositiva, están asociadas o están relacionadas a una razón trigonométrica. ¿Ya? Nosotros ya analizamos las razones trigonométricas que tienen que ver con un triángulo rectángulo. ¿Ya? Esto ya también dejar claro que nosotros relacionamos las razones trigonométricas con un triángulo rectángulo y cogimos en este caso a cada uno de los lados, cateto adyacente, el opuesto y la hipotenusa. Eso lo llevamos a relación con el teorema de Pitágoras. A partir de esto de aquí, nosotros vamos a comenzar a ver las gráficas de funciones. Primero, vamos a ingresar a ver la función, en este caso, seno. Ya nosotros indicamos el día de ayer que el seno de un ángulo, de un triángulo rectángulo, se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Aquí yo tengo la gráfica donde tengo el ángulo que me están dando. Este ángulo es alfa. Ya, aquí veo la letra griega. Ese es alfa. Y recuerden que con respecto a ese ángulo, el opuesto es el que está justo al frente. El adyacente es el que se encuentra pegado al ángulo. Ya, este sería el opuesto. Acá tengo el adyacente, el que se encuentra pegado al ángulo, pero que no es la hipotenusa. Y acá es la hipotenusa. Y se las representan con las letras A, B y C a cada uno de los lados. Siendo C la hipotenusa y A y B, puedo asignarle a los catetos. Ahora, también la nomenclatura acá, que si a mí no me dan un ángulo en una letra griega, también se las puede representar con las letras mayúsculas, las primeras del alfabeto. ¿Y cómo comienzo a representarlas? Si ustedes se dan cuenta aquí, con respecto a los lados, le comienzo a asignar la letra mayúscula para indicar que ese sería el ángulo, ¿verdad? Entonces, si yo veo aquí, tengo el lado A opuesto a este lado, ¿cuál está? Este ángulo. Entonces, por eso que ustedes ven que a este aquí se le ha denotado A, ¿ya? Lo mismo ocurre con los otros ángulos. Acá tengo B opuesto a este lado. ¿Cuál está? Este ángulo. ¿Ya? Y acá tengo C opuesto. El ángulo opuesto es este que está acá. Por eso ustedes ven esas letras ahí. Cuando vean eso ahí, las letras A, B y C, también se las puede representar como los ángulos, ¿no? Por lo general, la nomenclatura es que le coloquen un pequeño sombrerito en la parte de arriba. ¿Ya? Y ahí se expresa como un ángulo, que es opuesto al lado donde están. Nosotros también ya vimos esta
razón trigonométrica. El seno del ángulo es ¿Qué igual al cateto significaba las opuesto. letras minúsculas? Hipotenusa. Entonces, con respecto a ese de ahí, ya hemos trabajado. Voy a borrar para poder continuar. Bien. Acá tenemos, con respecto a la función seno, tenemos los ángulos más característicos y están expresados en grados y también en radianes. Esa es la unidad, por lo general, que más se utilizan para indicar los, eh, los ángulos más característicos. Vamos viendo aquí. Yo tengo en grados, tengo cero, los principales, 0, 30, 45, 60, 90, 135, 180, 225, 270 y 315. Tengo cuánto es ese grado en radianes. Recuerden que nosotros ya vimos esta forma de poder convertir, ¿no? Ya, si yo tengo grados para llevarlo a radianes, yo ya sé qué operación tengo que realizar. Eso lo vimos al inicio de esta unidad cuando estábamos viendo los sistemas de medición angular. Entonces, 30 grados, ¿a cuánto equivalen radianes? Pi sextos radianes. 45 grados, ¿cuánto equivale? Pi cuartos radianes. 60 grados equivale a pi tercios radianes. 90 grados equivale a pi medios radian. 135 grados equivale a 3 cuartos pi radianes. 180 grados equivale a pi. 225 equivale a 5 pi cuartos radianes. 270 grados equivale a 3 pi medios radianes y 315 grados equivale a 7 pi cuartos radianes. Eso con respecto a radianes. Pero acá a nosotros nos van a solicitar el seno, o sea, yo tengo que obtener el valor de ese ángulo. Entonces, ustedes también lo pueden ir comprobando. El seno de 30 con su calculadora, claro está, ¿no? El seno de 30 grados equivale a un medio, o lo que me indicaron el día de ayer, que era 0,5. El seno de 45 equivale a raíz de 2 sobre 2. O también se puede expresar como 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Sino que aquí ya se está racionalizando. El seno de 60, raíz de 3 sobre 2. El seno de 90 equivale a 1. El seno de 135 es raíz de 2 sobre 2. El seno de 180 es 0. El seno de 225 es, aquí tengo que ir teniendo presente los valores que nosotros vimos el día de ayer, ¿no? El seno de 225 equivale a menos raíz de 2 sobre 2. El seno de 270 equivale a menos 1. El seno de 315 equivale a menos raíz de 2 sobre 2. Y ahí tengo, por lo general, en este caso, los ángulos más característicos. En la parte de abajo hay una gráfica con una circunferencia que también está indicando lo que ya vimos el día de ayer, los, los signos dependiendo del cuadrante de, en este caso, en el que recae. En el primer cuadrante los valores del seno son positivos, en el segundo son positivos, en el tercero y en el cuarto son negativos. Y aquí nuevamente hemos corroborado esa información. Inge, y si fuera, por ejemplo, 35, tienen que hallar el valor, pues. Si alguien les da 35 grados, perdón, estos son los más característicos. Pero si ustedes tienen, le piden el seno de 35 grados, tienen que hallarlo. Su equivalente a, primero, radianes, que eso ya saben cómo realizar, ¿ya? Y de ahí también pueden obtener el valor del seno de 35. Igual va a recaer acá en que el valor sea positivo. El ángulo que ustedes le den, si le dan un ángulo y le piden el valor en radianes, eso ya vimos la semana pasada, cómo convertir entre un sistema a otro. Bien. Entonces, por aquí, si ustedes se dan cuenta, en el seno, el dominio
pertenece a todos los reales. ¿Por qué? Porque yo puedo coger desde 0 hasta 360 grados un valor. El recorrido, en este caso, ¿cuál es el recorrido? Recuerden que este recorrido también nosotros lo asociamos con el rango, ¿ya? Se lo denomina como el rango o el recorrido, ¿ya? El rango o el recorrido. Desde -1 hasta 1. Eso me va a indicar cómo va a quedar mi gráfica, ¿ya? Con estos datos, con este dominio y con este rango, yo voy a determinar o a poder graficar mi función seno, ¿ya? Entonces me indican el dominio, todos los reales, a cualquier valor puede tomar en el eje de las X, desde menos infinito hasta más infinito. El recorrido, o también denominado rango, ¿ya? Los valores que puede tomar es desde -1 hasta 1. Ahí me va a estar delimitada mi función del seno. Bueno, aquí tienen unos datos adicionales, pero esto nosotros no lo vamos a considerar. La derivada de integrales. Esto lo verán en primer y segundo semestre, si no me equivoco, o hasta tercero, creo que ven entre de derivadas e integrales. ¿Ya? Voy a borrar para poder continuar. Ahora, con estos ángulos característicos, yo puedo realizar mi gráfica, ¿ya? Yo puedo ya ir realizando mi gráfica. Aquí tengo los valores que me están indicando. ¿Qué me indicaban hace un momento? Que en el rango mi función del seno va a estar comprendida entre -1, que aquí está, y entre 1. Ese era el rango. Recuerden que el rango lo determinamos en el eje de las Y. Con respecto al dominio, me indicó que puede ser todos los reales, desde menos infinito hasta más infinito. Pero aquí yo estoy trabajando con los valores que vimos hace un momento. Cuando me indicaron el seno de 0 grados, yo ya tenía por ahí el valor, ¿ya? Cuando vimos el seno de 90 grados, equivalía a 1. Aquí está ese punto. Cuando en la tabla anterior me indicaron el seno de pi o de 180 grados, es 0. ¿Ya? El, perdón, el seno de 270 o 3 primerios equivale a -1. Y el seno de 360 grados o de 2pi equivale a 0. Entonces, ahí yo tengo, con esos puntos yo ya puedo ir realizando mi gráfica. Que esta gráfica se la conoce como es una onda senoidal, ¿ya? Una onda senoidal. Así se denomina a esta gráfica que está aquí, una onda senoidal. Y como me indican que puede estar desde menos infinito hasta más infinito, esto prácticamente se va a ir repitiendo en un intervalo de tiempo, ¿ya? Esta misma gráfica se va a ir repitiendo en un intervalo de tiempo. Entonces, esta es la gráfica de la función seno, porque aquí está representada como y es igual a seno del ángulo, porque esto prácticamente es una función, ¿ya? F de x es igual a seno del ángulo, ¿ya? Entonces, esto va a depender del ángulo que nos estén dando, ¿ya? Esa es mi gráfica de la función. También yo puedo tener la representación geométrica de esa función seno. Aquí ustedes verán que primero voy a colorear acá cuál es mi triángulo. Este es mi triángulo. Voy a trabajar con este pequeño triángulo, el que está con color naranja, ¿ya? Ahí tengo mi triángulo. Tengo el ángulo que me está indicado. Ingeniero. Tengo un ángulo que está aquí, que lo El estoy el pintando. seno está Eh, ubicado en el cateto opuesto. no le escuché. El No seno le siempre escuché va a bien. estar en el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Ya? Recuerden que es respecto al ángulo, ¿ya? Yo tengo este ángulo aquí.
Recuerden que siempre debo de aplicar, pero para poder aplicar tengo que saber cuál es el ángulo que me están solicitando. ¿Qué pasa si yo les cambio el ángulo? Aquí me dieron este ángulo. ¿Qué pasa si yo le cambio a este ángulo de acá? Ya el opuesto ya no va a ser este que está aquí, sino que va a ser el opuesto al ángulo que me están dando. No siempre va a ser el mismo. Tengan presente eso ahí. No siempre va a ser el mismo. Es opuesto al ángulo. Esa es la definición de el cateto opuesto, opuesto al ángulo, ¿ya? Para poder yo determinar eso ahí, ¿ya? Es opuesto al ángulo. En este ejemplo, aquí está mi ángulo. Entonces, el cateto opuesto, ¿cuál es? Opuesto al ángulo, es este que está aquí. ¿Qué pasa si no fuera con respecto a este ángulo? Si me dieran este ángulo de acá, ahí yo no puedo decir que este de aquí es el cateto opuesto, no. Es opuesto al ángulo. ¿Cuál sería? El que estaría por acá al frente. Y este de aquí se convertiría en adyacente. Tengan presente eso ahí, no se vayan a equivocar. Es opuesto respecto al ángulo que me están indicando. ¿Ya? Entonces, con este triángulo yo ya puedo aplicar aquí el seno, ¿no? Que indicaba el seno es opuesto sobre la hipotenusa, ¿ya? Aquí prácticamente está con referencia al plano cartesiano y está prácticamente la mitad, bueno, una cuarta parte de la circunferencia. Ustedes ven por aquí una parte de la circunferencia, ¿no? Pero ¿por qué digo una cuarta parte? Porque si yo completo todo el plano cartesiano, ahí tengo las cuatro partes más que faltan. ¿Ya? Entonces, esta es la representación geométrica de la función o seno. Voy a ahorrar para poder continuar. Una vez indicado esto de aquí, con esta función seno, tiene su teorema, que se conoce como el teorema del seno, o también denominado teorema de los senos. Este teorema relaciona proporcionalmente los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera. Escuchen bien, de un triángulo cualquiera, ¿ya? De un triángulo cualquiera. No solo me está indicando que es un triángulo rectángulo, no. De cualquier tipo de triángulo, sea isósceles, sea escaleno, sea equilátero, cualquier tipo de triángulo, yo puedo aplicar el teorema del seno. ¿Qué me indica acá que es el teorema del seno? Cada lado del triángulo, recuerden que los lados están representados con las letras A, B y C, son directamente proporcionales al seno del ángulo opuesto. ¿Ya? Son directamente proporcionales al seno del ángulo opuesto. ¿Qué me indica esta parte teórica? Yo tengo aquí mi triángulo. Y si se dan cuenta, ya no tengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué indico que no tengo un triángulo rectángulo? Porque aquí no está formando un ángulo recto. En el ángulo donde está B. En el ángulo de C tampoco está formando un ángulo recto. Y donde está A tampoco está formando un ángulo recto. Entonces este es otro tipo de triángulo. Ya no estoy trabajando con un triángulo rectángulo. Tengo los lados. Recuerden que el lado aquí tengo los lados denominados A, B y C. Y con respecto a estos lados, estamos indicando lo que está en la parte teórica. Dice que cada lado del triángulo A, B y C es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Entonces, por aquí tengo los ángulos opuestos. Tengo este lado opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? El que está acá. Por eso está denotado como A. Acá tengo el lado B, el ángulo opuesto es este de aquí, por eso está denotado como B mayúscula. Este lado C minúscula tiene su ángulo opuesto acá al frente. Entonces ahí ya tengo los ángulos. ¿Cómo aplico esto de la teoría? Es lo que se lleva acá. ¿Qué me indica? Cada lado del triángulo, aquí tengo los lados A, B y C, es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Aquí está, directamente proporcional al seno de A. Aquí está el lado A,
tiene su opuesto ese ángulo, aquí, al ángulo opuesto, aquí está. Entonces, A directamente proporcional sobre el seno de A. Este también es igual a B, que es directamente proporcional al ángulo de B, ¿ya? Y C, que es directamente proporcional al ángulo de C. Esto prácticamente es la definición del teorema del seno, ¿ya? El lado es directamente proporcional al ángulo, al seno del ángulo opuesto, ¿ya? Por eso que ustedes ven seno de A, seno de B y seno de C. Con esta parte de aquí, yo ya tengo que esto vamos a utilizar para poder aplicarlo cuando nos den un triángulo cualquiera y me pidan encontrar los lados o los ángulos, ¿ya? Ahora, este teorema del seno tiene una aplicación que la vamos a ir viendo acá. Las aplicaciones. Puedo indicar que cuando yo puedo utilizar el teorema del seno, porque no siempre se va a utilizar el teorema del seno. Eso va a depender de ciertos datos que nos van a ir dando. Primero, cuando yo aplico el teorema del seno, si tengo o si tenemos las medidas de dos lados de un triángulo, ¿ya? Y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿ya? Y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿A uno de quién? A uno de esos lados. Veamos la gráfica. Tengo el lado B, tengo el lado C, el lado A desconocemos, el ángulo de A tampoco conocemos, el ángulo de B tampoco conocemos, y el ángulo de C, que lo tenemos aquí, que está dado como alfa es igual a 105,36 grados. ¿Qué me indica acá? ¿Cuándo yo puedo aplicar? Si tengo dos medidas de los lados de un triángulo. Tengo dos medidas. Aquí está una medida, dos medidas de los lados. Y también tengo el ángulo opuesto a uno de ellos. Vean aquí. Tengo C, su ángulo opuesto, ¿dónde está? Aquí. ¿Tengo ese dato? Sí. Entonces, cuando yo tengo esto de aquí, puedo aplicar el teorema del seno. ¿Qué me indicaba el teorema del seno? Lo voy a escribir por aquí nuevamente. A es proporcional al seno de A. No quiero ir haciendo un poquito mejor. Me faltan las líneas. Luego B es proporcional al seno de B. Y también voy a tener que C es proporcional al seno de C, ¿ya? Aquí me falta esta parte de aquí. Ahí tengo lo que me indica el teorema del seno, ¿ya? Ahora, yo tengo ciertos datos. Veamos cuál de este teorema vamos a ir aplicando. Des en cuenta que desconozco A y desconozco el seno de A. Prácticamente esta parte de aquí no la voy a utilizar, porque no tengo ninguno de estos dos datos. Sigo analizando. Tengo B, sí conozco el lado B. Tengo el ángulo de B, no, desconozco. Bueno, por aquí tengo un dato que no desconozco. Sigo revisando. ¿Tengo el lado C? Sí. ¿Tengo el ángulo de C? También, sí. Entonces, lo que vamos a aplicar es esta parte del teorema, porque estos datos tenemos, ¿ya? Esos datos tengo. Entonces, vamos a ir aplicando. B directamente proporcional al seno de B va a ser igual a C, que es directamente proporcional al seno de C. ¿De dónde? Ahí tengo que ir reemplazando. ¿Cuánto vale B? Vale 3. ¿Cuánto vale seno de B? Ese es el dato que desconocemos. Seno de B, que es el que vamos a encontrar. Igual, igual, por acá. Tengo el otro dato, que es C. ¿Cuánto vale C? 8. 8. Y tengo
El seno de C, sí que es el seno. ¿Cuánto vale ese ángulo C? Vale 105,36 grados. ¿Ya? Con esto de aquí, con esto de aquí, yo ya puedo aplicar, ¿qué cosa? Una regla de tres o hacer la multiplicación en cruz o cruzada, de esta forma, ¿ya? Pero al final, el dato que yo quiero encontrar es este, seno de B, ¿ya? Entonces, eso debo de despejar. Si yo llego a multiplicar cruzado, me quedaría 3 que multiplica a seno de 105,36 grados es igual a ¿quién? A seno de B que multiplica 8. Pero como quiero, en este caso, encontrar el seno de B, ese 8 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces, por el momento tendría esto de aquí. Seno de B es igual a 3 que multiplica al seno de 105,36 grados dividido entre 8. Dividido entre 8. ¿Ya? Hasta ahí tendría por el momento. ¿Ya? Ahora, me falta seguir resolviendo esa operación que tengo ahí, ¿ya? Porque todavía no está finalizado, ahí solo está expresado nada más lo que voy a ir realizando, ¿ya? Solo está expresado, no está resuelto el problema, solo está expresado. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ir, perdón, qué es lo que tengo que ir haciendo acá? ¿Ya? Tengo que ir encontrando lo que me están solicitando. Al final, ¿qué tengo que yo tener? ¿Cuál es el valor del ángulo? Eso es lo que yo tengo que llegar. Para llegar a resolver ese valor del ángulo, ¿ya? Para llegar a resolver el valor de ángulo, ¿qué debo hacer? Bueno, ir aplicando lo que ya estamos analizando. Luego, una vez que ya despejé, ¿ya? Una vez que ya despejé el C9, prácticamente lo que voy a hacer ahora, en este caso, es ir resolviendo. Alguien que me ayude indicando cuánto es el seno de 105,36. Aquí nuevamente voy a escribir. El seno de B es igual a 3 que multiplica. ¿Cuánto equivale el seno de 105,36 grados? Con todos los decimales, ingeniero. Si me lo puede pasar al chat, porfa. Listo. Aquí al chat de Zoom. Yo veo cuántos decimales le agrego. Cero punto noventa y seis, 0,90. Yo solo voy a utilizar dos decimales multiplicado por 0,96. Ya, ahí voy a utilizar 0,96. Ahora, tengo que seguir resolviendo. Ayúdenme con la multiplicación de 3 por 0,96 dividido entre 8. 3 por 0,96 dividido entre 8. 0.36. 0,36. Ya esta ya es la multiplicación entre 3 por 0,96 y eso de ahí dividido entre 8. Ok, pero ahí ustedes verán que tengo seno y tengo el ángulo, que mi ángulo sería B. Ahora, lo que yo quiero encontrar es el ángulo. Es el ángulo.
Para yo poder encontrar el ángulo tengo que, aquí prácticamente esto está multiplicando. Ay, perdón. Esto aquí se está multiplicando. ¿Quién multiplica a quién? El seno está multiplicando el ángulo, que es igual a 0,36. ¿Qué yo debo de hacer aquí? Para poder encontrar esto de aquí, tengo que sacarle tengo que despejar, ¿no? Tengo que despejar B, y al momento de despejar, si ustedes se dan cuenta, este seno que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿ya? Pasaría a dividir, que sería 0,36, 0,36 dividido para el seno, ¿ya? Pero no sé el seno de cuánto, ¿ya? Entonces, para evitar que me quede eso ahí, prácticamente este seno que está aquí, si yo lo quiero expresar, lo puedo expresar acá, de esta forma. B, bueno, ahí no se está visualizando muy bien, voy a retroceder un poquito. B sería igual a ¿qué? Al seno, como ese seno está en la parte de abajo, si lo quiero pasar a la parte de arriba, me quedaría el seno de menos 1. ¿De cuánto? De 0,36. O también puedo hacer lo siguiente, en vez de haber expresado de esta forma que así, debería expresarlo de esta forma. B va a ser igual. Si no quiero trabajar con el seno inverso, voy a trabajar con el arco seno. ¿De cuánto? De 0,36. Con cualquiera de las dos voy a obtener ¿Por mi qué mister valor. Arcoseno? ¿Alguien? ¿Ah? El ¿Por qué arco el seno arcoseno? es 1 sobre el seno, ¿ya? En vez de aplicar el seno inverso, aplico arco seno, que es prácticamente utilizando lo inverso del seno, es arco seno. Es 1 sobre el seno, ¿ya? Eso es arco seno. O, por eso le Pero tiene que indiqué, salir los mismos valores los dos. si ustedes explican el arco seno o el seno inverso, el valor va a quedar el mismo. Ustedes tienen su calculadora arriba del seno, si aplastan Shift, arribita verán con letras rojas, creo, depende de su calculadora, arriba van a ver, en este caso, uno que dice seno y que tiene un menos en la parte de arriba, menos 1. Ese es el seno inverso. O también en su calculadora podrán encontrar la tecla de el arco seno. Con cualquiera de las dos, el valor, si yo aplico el seno inverso de 0,36 o el arco coseno, llega. Ahora, ¿cuánto me queda eso ahí? Me indican que me queda 21. Los demás hallaron el valor para corroborar si está correcto. 21,1 o 21,10. ¿Ya? Sí, es correcto. Sí, listo, ahí me están pasando el dato. Entonces, por ahí yo tengo el valor, 21,10. Ese ángulo, ¿a dónde corresponde? Como B es mi ángulo, entonces ese es el ángulo que en este momento encontramos. Y ese corresponde ¿a quién? A este lado de aquí. Este ángulo vale 21,10. Como es un ángulo, tengo que expresarlo así, ¿no? Notación de ángulo. Ahí, notación de ángulo. 21,10. Ahora, ¿qué más tengo aquí? Yo ya tengo ahora dos ángulos. Si yo les pido este valor de este ángulo, ¿cómo lo obtengo? Yo quiero saber cuánto vale el ángulo de A. ¿Cómo obtengo ese ángulo? Haciendo lo mismo, pero sería con las dos Eh, primeras. no necesariamente haciendo el mismo paso. Hay otro paso más rápido. Correcto. Sumando los ángulos internos del triángulo. Recuerden que en la sumatoria de los ángulos de A más B más el ángulo C, los ángulos internos de un triángulo tienen que darme 180 grados. ¿Ya? ¿Conozco cuánto vale A? No, ese es el que voy a encontrar. Más, ¿conozco cuánto vale B? Sí, 21,10.
¿Conozco cuánto vale C? Sí, más 105,36 grados. Todo esto igualado a 180, 180 grados. Con esos datos, ¿cuál es el que yo quiero encontrar? Entonces este 21,10 y este 5 deben de pasar al otro lado. Es igual. Aquí voy a tener el 180 grados menos 21,10 y menos 105,36 grados. ¿Alguien que me ayude con esa diferencia? ¿Cuánto queda? A ver, por aquí parece que ya está en el chat. 53,54, listo. 53,54 grados. Ese es este ángulo de aquí. 53,54 grados. Y ahí yo ya tengo los ángulos internos de mi triángulo. La sumatoria equivalen ¿a cuánto? A 180 grados. Bien. Ahora, como todavía desconozco un lado, ahí yo puedo aplicar cualquiera de estas otras relaciones. ¿Cuánto vale el lado A? ¿Ya? Si ustedes ven, yo necesito encontrar el lado de A. ¿Ya? Para encontrar el lado de A, ¿qué es lo que debo utilizar ahora de esta parte de acá? Perdón. ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Este es el que yo quiero encontrar. Entonces debo utilizar esta parte de la relación. ¿Conocen el seno, cuánto es el ángulo de A? Sí. ¿Conocen el ángulo de B? Sí. ¿Conozco el lado de B? Sí. El lado de A no. Utilicen esto de aquí y me indican cuánto vale A. Denme el valor del lado A, por favor. Utilizando esta relación que está encerrada entre el rectángulo aquí. A es proporcional al seno de A, que esto es igual a B, que es proporcional al seno de B. Aplicando eso ahí, ¿cuánto me sale el lado A? Ingeniero, ¿y por qué se usó eso de A más B más C es igual a 180? ¿Por qué se usó eso? Ya indicamos el día de ayer, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo equivalen a 180 grados. 180, que ahí se suman todos los ¿cómo se llama? Entonces, para demostrar que eso es igual, la suma de los tres ángulos debe equivaler ¿a cuánto? A 180. La suma de los tres ángulos debe ser 180. Entonces, si yo sumo, mayor la diferencia. Ahora, si ustedes sumen estos datos que tienen aquí, 105, 53 y 21, con los decimales, llegan a 180. Lo único que utilizamos esta relación que está aquí, A más B más C igual a 180, para poder despejar A y encontrar el valor del lado que tengo. Porque si no, yo lo puedo hacer directo. Yo cojo, sumo 105,36 más 21,10, lo resto de 180. ¿Cuánto me quedan? Ese es el valor de acá, del otro ángulo que me falta. ¿Alguien ya tiene el valor?
A ver, por aquí. 6,66, 6,8, por ahí es el valor que me están dando, ¿no? Vamos a darle con 6,8. ¿Alguien más ya tiene el dato para corroborar que eso está correcto? Bien. Entonces, de la misma forma como lo hicimos hace un momento, hemos encontrado prácticamente los lados del triángulo con sus ángulos respectivos. ¿Ya? Entonces, voy a borrar todo lo que está por aquí. No sé si alguien por ahí, voy a borrar esto de aquí. Desde que borre, si quieren sacar algo, aunque hay un compañero que está grabando la clase. ¿Ya? Si yo conozco dos lados de un triángulo y conozco un ángulo opuesto a uno de esos lados, puedo aplicar el teorema del seno. Uno. También puedo aplicar el teorema del seno de otra forma. Si conozco dos medidas de ángulos de un triángulo y un lado opuesto a uno de ellos, también puedo aplicar el teorema del seno. Veamos aquí, tengo el ángulo de A, tengo el ángulo de C. Desconozco el ángulo de B, pero ya sabemos cómo encontrar este ángulo. ¿Cuál es el valor de este ángulo de aquí? 21.10. ¿Cuánto? 21.10. Ya, ok. 21,10. Conozco, me dan ahora el dato de que C es igual a 8. Necesito saber el lado B cuánto vale y necesito saber el lado A cuánto vale. ¿A partir de dónde van a encontrar esos datos? De la relación o del teorema del seno. A es directamente proporcional al seno de A. Esto es igual a B directamente proporcional al seno de B. Y también es C directamente proporcional al seno de C. A partir de esto de aquí, necesito que me den los valores de B y de A. ¿Ya? Encuéntrenme esos valores. El compañero que está grabando, pausar un momentito la grabación hasta que me den, es 298. ¿Ok? 6,81. Asumo yo que han de ser al revés. Asumo porque el lado B es más pequeño que el lado A. Dejen mi apreciación para el compañero que me pasó los datos. No sé si escribió mal los valores. Pero solo por simple gráfica, yo puedo asumir que el lado A tiene que ser mayor que el lado B. Si ustedes se dan cuenta, el B, la distancia es pequeña. A debe ser mayor. Ingeniero, una pregunta. ¿Usted sí puede hacer el paso a paso cómo encontraron A en el anterior ejercicio? O sea, es el mismo, pero ¿cómo encontraron A? Solamente A. A ver, apliquen esto de aquí, por eso yo estoy esperando que ustedes me pasen los datos. Esto de aquí tienen que aplicar. Es solo una regla de 3. Estoy esperando que los demás me confirmen lo que estoy consultando.
Por aquí también ya tengo un compañero que me ha pasado una imagen del desarrollo y acá ya concuerdan los datos, ¿no? En este caso, el lado, por eso les dije, por simple inspección, solo de ver la gráfica, ustedes tienen que relacionar. El lado B es más pequeño que el lado A. Y como me habían pasado esos valores que me indicaban que A, en este caso, era 2,98, no era cierto, porque solo al yo ver la gráfica, ese lado es mayor. Y el lado en este caso, como habían pasado, era incorrecto. ahora por acá sí veo que es B 2,98. Entonces, este valor de B es 2,98. Y el de A, según lo que me pasó el compañero, es 6,81. 6, 6,81. Y tengo los datos. ¿A partir de dónde? De esto que está aquí. ¿Ya? Listo. Hay una aplicación más. Hay una aplicación más para el teorema del seno. La otra forma de donde llego a aplicar el teorema del seno es cuando me dan dos ángulos del triángulo, cuando conozco dos ángulos del triángulo, aquí están dos ángulos, y un lado que no es opuesto a ninguno de ellos, y un lado que no es opuesto a ninguno de ellos. Si ustedes ven aquí, el lado que no es opuesto es con respecto a B. Esto no es opuesto a ninguno de los otros dos ángulos que me dieron. Pero me indica que para poder yo resolver aquí, debo, ¿qué cosa? Solo que requiere obtener el otro ángulo del triángulo. Y eso nosotros ya lo podemos obtener. Si se dan cuenta, son los mismos valores de la gráfica anterior, ¿ya? Entonces, este ángulo es 21,10, ¿ya? 21,10. Entonces, yo teniendo estos de aquí, nuevamente también ya puedo encontrar C y A, que los valores van a ser los mismos que teníamos hace un momento, ¿no? Pero esta es otra forma como yo puedo aplicar el teorema del seno. Solo cuando me dan dos ángulos y un lado que no es opuesto a ninguno de ellos, yo puedo aplicar el teorema del seno. Pero para aplicarlo, antes de aplicarlo, tengo que encontrar el ángulo restante, el ángulo faltante, perdón, el ángulo faltante. Y de ahí ya puedo aplicar el teorema del seno. ¿Bien? Son las tres formas como yo puedo aplicar el teorema del seno. Ahora, analizando, vamos a ver la otra función, que es coseno, la función coseno. Nosotros también ya vimos esta razón trigonométrica a partir de un triángulo rectángulo. ¿Y cuál era la razón? En este caso es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso me indica que es el coseno, ¿ya? Cateto contiguo o denominado adyacente sobre la hipotenusa. Con respecto a este ángulo que está aquí, me están solicitando obtener el coseno. Si yo veo aquí, este que está aquí es el opuesto, acá tengo el adyacente y por acá tengo la hipotenusa. Como ya conozco que al cateto adyacente sobre la hipotenusa, con respecto a las letras, entonces trabajo B dividido entre C. B dividido entre C. Esto ya lo vimos el día de ayer. Ahora, aquí tengo los cosenos de los ángulos
más característicos. Igual, son los mismos ángulos característicos que tiene el seno, que es 0, 30, 45, 60, 90, 135, 180, 225, 270 y 315. Está su representación o su valor en radianes y también en, una vez obteniendo el coseno de cada uno de esos datos. ¿Ya? Al yo obtener los cosenos, también nosotros vimos que en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante los valores del coseno son positivos. En el segundo y el tercero los valores del coseno son negativos. Hasta aquí, hasta 90, estoy en el primer cuadrante, valores positivos. De 135 a 180 estoy en el segundo cuadrante, valores negativos. Aquí están. De 225 hasta 270 estoy en el tercer cuadrante, valores negativos. Aquí hay el 225 es negativo. Y en el último cuadrante, los valores del coseno son positivos. Aquí está positivo. Ahora bien, el coseno de 30 grados, el coseno de, perdón, de 0 grados equivale a 1. El coseno de 90 grados equivale a 0. El coseno de 270 equivale a 0. El coseno de 180 equivale a menos 1. Entonces, aquí yo voy obteniendo el valor del coseno con estos ángulos más característicos. A partir de eso de ahí, yo también ya voy a obtener lo siguiente. ¿Cuál es el dominio de mi coseno? En este caso es todos los números reales o desde menos infinito hasta más infinito. El recorrido con estos datos que yo tengo aquí, des en cuenta de dónde llegamos. El recorrido también llega desde menos 1 hasta 1. ¿Esto qué me va a permitir? Con estos datos de aquí voy a poder realizar mi gráfica de la función coseno. Mi gráfica, ¿ya? Va a variar ligeramente con la función coseno, sí. Con la función, perdón, con la función seno, sí. Mi gráfica sí varía. ¿Ya? Des en cuenta acá, con el seno, prácticamente mi función comenzaba desde cero, subía pi, pasaba por pi medios, venía acá, bajaba y llegaba aquí. La de rojo prácticamente era la función del seno, ¿verdad? La función del seno. Ah, perdón, está mal. La función del seno quedó aquí sí. Aquí sí, hasta aquí, porque prácticamente tiene solo una vuelta. La de rojo es la que equivale a la función del seno. La de azul es la que equivale a la función del coseno. ¿De dónde obtenemos esa gráfica? Con los ángulos que yo ya tenía hace un momento ahí indicados allá. Por lo general se trata de que la onda sinusoidal abarque la vuelta completa. Y recuerden que la vuelta desde donde llegaba, desde 0 a 360 grados. Es por eso que ustedes aquí en la representación, tanto en la gráfica del seno como el coseno, solo ven que está representado desde 0 a 300 grados. Pero como esto se va a repetir en el intervalo del tiempo, esta gráfica va a seguir constante. ¿Ya? Va a seguir siendo la misma a medida que se vaya al más infinito. ¿Ya? Esto se conoce como ondas senoidal o senoidales. ¿Ya? Entonces, si yo tengo aquí, voy a borrar la de rojo para que no se equivoquen. ¿Ya? Acá tengo desde donde comienza mi gráfica, ¿no? Tiene esta forma. Y prácticamente se trata de representar, en este caso, desde que da toda la vuelta. ¿Ya? Desde 0 a 360 grados. Aquí también tengo cómo está delimitado la parte que indicaba hace un momento, el recorrido o el rango de la función, desde menos 1 hasta 1. Dentro de esa parte ahí voy a tener la representación de mi función. Y es igual a coseno del ángulo. Y es igual a coseno del ángulo. Que eso también y va a ser f de x igual al coseno del ángulo. ¿Ya? F de x va a ser igual al coseno del ángulo. Voy a borrar esto de aquí para poder continuar. Ese es como va a quedar representada mi gráfica. Y también tengo la representación geométrica del coseno. ¿Ya? Pero se en cuenta que también está representado con respecto a este ángulo. ¿Ah? Este ángulo.
Entonces, la representación geométrica del coseno prácticamente está acá, con respecto al ángulo que es adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? Esa es la representación ahí, la representación del coseno. Ahora, se fue. Así como el seno tiene su teorema, el coseno también tiene su teorema. ¿Cuál es el teorema del coseno? El teorema del coseno es que cuando yo tengo un triángulo, en un triángulo es igual el cuadrado de un lado, que recuerden que los lados los representamos como A, B o C, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de ambos por el coseno del ángulo. Puede ser el ángulo A, B o C que forman. ¿Ya? Dicho de otra forma, estoy aquí. Yo tengo aquí los lados. Ya sabemos que las letras mayúsculas representan los ángulos y las minúsculas representan los lados. ¿Qué me indica aquí? Que el teorema del coseno aquí es igual. En un triángulo, el cuadrado de un lado. Aquí tengo el cuadrado de un lado. Vamos a trabajar primero con el lado A. El cuadrado de un lado, aquí está, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Como yo estoy queriendo obtener el lado A, ¿ya? ¿Cuáles son los otros dos? B y C. Entonces, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de ambos, ¿ya? Menos el doble de producto de ambos. ¿De ambos quién? De ambos lados que se están considerando. Y todo esto multiplicado, ¿ya? También menos el doble del producto de ambos por el coseno del ángulo. Por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? Del lado que vayan a encontrar, ¿ya? Si ustedes ven aquí, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 que multiplica a b por c por el coseno del a. Entonces, ¿el coseno de quién? De este lado, de este ángulo opuesto a ese lado, ¿ya? Lo mismo va a pasar si yo quiero encontrar el lado b, ¿ya? El lado b es igual, ¿ya? El lado que quiero encontrar es b, entonces es la sumatoria de los cuadrados de los otros dos lados, a al cuadrado más c al cuadrado menos el doble de el producto de los otros dos lados multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso que forman. Y ahí está la otra. Entonces, aquí están para cada uno de los lados. Tienen para A, tienen para B y tienen para C, ¿ya? Para encontrar cada uno de los lados correspondientes que les vayan a solicitar. Ahora, a partir de este de aquí, de este teorema que ya tenemos aquí, prácticamente vamos a ver cómo se aplican. Voy a borrar un momentito esto que está aquí. Y eso también tienen aplicaciones. Aquí, cuando yo debo, hay una gran diferencia. Cuando sé que tengo que utilizar, hace un momento vimos el teorema del coseno. Acá tengo el teorema del seno. ¿Ya? Hay una gran diferencia. Si ustedes ven aquí yo solo tengo, ¿qué me indica? Yo puedo aplicar el teorema del coseno cuando tengo o conozco la medida de un ángulo y de los dos lados adyacentes a ese ángulo. Tengo este ángulo, aquí está. ¿Y cuáles son los lados adyacentes? Estos dos. Adyacente a este ángulo y adyacente a este ángulo. ¿Conozco la medida? Sí, aquí está. ¿Ya? ¿Conozco la medida? Sí. Ahora, para poder encontrar los otros ángulos C y B y el dato de A, ¿ya? ¿Qué, qué me está faltando aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la aplicación? Si yo quiero encontrar el lado A, al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados. Suma cuadrada de los otros dos lados. C al cuadrado más, perdón, B al cuadrado más C al cuadrado. Menos el doble del producto de B por C multiplicado por el coseno de ese, el ángulo opuesto a este lado. ¿Cuál es? A.
¿Ya? Yo conozco esos datos, sí, conozco cuánto vale B, conozco cuánto vale C, conozco cuál es el coseno del ángulo, en este caso que me están solicitando, sí, es 53. Entonces, a partir de eso ahí, van a ir reemplazando nada más los datos. Al cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto vale B? Vale 3. De una vez lo voy a elevar al cuadrado ahí. Más. ¿Cuánto vale C? Vale 8 elevado al cuadrado. Menos 2 que multiplica a 3 que multiplica, en este caso, a 8 multiplicado por el coseno de cuánto es el ángulo, 53,44 grados. ¿Ya? Al cuadrado va a ser igual, 3 al cuadrado son 9, más 8 son 64, menos, aquí es 2 por 3 6 por 8 son 42, ¿verdad? Tienen que venir 2 6, no, perdón, 48 son. 6 por 7 es 42, 6 por 8 es 48. Y este está multiplicado. ¿Alguien que me ayude cuánto es el coseno de 53,44? ¿En que me ayude con ese valor? 0.5956. 0 punto, a ver, aquí me está pasando el chat, 0,59. Bueno, le pueden dejar como 0,59 o pueden trabajar con 0,6, ¿no? Y ahí es cuestión de un poquito redondear los decimales. Si quieren trabajar con un decimal, lo redondeo, o si quiero trabajar con los dos decimales, lo trabajo con 0,59. Ahora, por efectos de espacio, voy a moverme un poquito más acá. Por aquí tengo, al cuadrado va a quedar 9 más 64 son 73, ¿verdad? Menos, ¿cuánto es la multiplicación de 48 por 0,6? Alguien que me ayude con ese dato, 48 por 0,6. 28.0. 28,8 me indican por acá. ¿Ya? Como aquí ya tengo al cuadrado, para poder extraer, recuerden que aplicamos radical a ambos lados. Se va acá el radical de el exponente y me queda 73 menos 28, ¿cuánto es igual? 28,8. No, sumamos un 0, serían 2 acá. Desde 9 me queda, por aquí parece que están pasando el dato. 44,2, ok. 44,2. A 44, por favor, extraigan la raíz. Serían como 6 y algo, ¿verdad? 6 punto cuánto. Aquí en el chat creo que también lo están pasando. 6,64, 65. Bueno, por ahí está. Dense cuenta que hemos obtenido el valor. ¿Pero a partir de dónde? De el teorema del coseno. 6,65. Ese vale este lado de aquí. Yo teniendo ese lado, si quiero encontrar, en este caso, el, los otros ángulos, también puedo aplicar ese teorema, ¿no? Ahora, aquí depende, porque yo si ya encontré el otro lado, también puedo aplicar, puedo ir combinando, ¿ya? Si ustedes ven aquí, yo ya conozco qué cosa. Conozco ahora dos lados, o los tres lados conocería, ¿verdad? ¿Ya? Y también, si yo en un momento ya apliqué el teorema del coseno, también puedo ir a aplicar el teorema del seno, si es que ya tengo los demás datos, ¿ya? Si no, sigo trabajando solo con el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque para yo encontrar C,
para yo encontrar C, en este caso debería aplicar el ángulo C, debería aplicar esto de aquí. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 que multiplica a multiplicado por b, y todo esto de aquí multiplicado por el coseno de C. Pero para encontrar el C, ¿qué debo hacer? Despejar este coseno, ¿ya? Despejar este coseno, ¿ya? Para encontrar C. Entonces, si yo quiero despejar, lo voy a ir haciendo por aquí, quedaría C al cuadrado menos al cuadrado menos b al cuadrado igual, aquí tengo esto de aquí, no se puede ir, ¿por qué? Porque todo esto de aquí está afectado por la multiplicación, es 2 que multiplica A que multiplica B y esto multiplicado por el coseno de C. No lo puedo cambiar directamente, lo que debo dejarle ahí. Menos, o prácticamente aquí, para cambiarlo, para que cambie el signo, debería haber aplicado lo siguiente, ¿no? Eh, este, el valor de 2A menos 2A que multiplica B, lo paso del lado izquierdo y la C pasaría al lado derecho, ¿no? Entonces quedaría aquí 2AB que multiplica el coseno de C va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado. De aquí que tengo que encontrar el coseno de C. Entonces, por aquí, como esto está afectado, coseno de C va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir todo esto sobre 2a. ¿Ya? De aquí, si yo sigo resolviendo esto aquí, voy a llegar a un momento en que tengo que despejar el coseno, ¿verdad? Y el coseno aquí era igual al arcoseno, ¿ya? ¿Ya? O el coseno inverso. ¿De quién? De todo lo que está aquí. Y yo puedo encontrar el valor de C, ¿ya? Pero ahí me toca hacer el proceso de despejar para poder encontrar ese dato. Como aquí los valores son los mismos del gráfico anterior, prácticamente es la misma gráfica, vamos a llegar a las mismas respuestas, ¿no? Si yo aplico aquí C, hace un momento nosotros encontramos que C, el valor de C era 105.30 y algo, 36 creo, grados. Si ustedes aplican esto de aquí, van a encontrar un valor aproximado. Puede variar en pequeños decimales, pero está aproximado de 105.36. Ingeniero, ¿y por qué A2, AB no pasó a sumar directamente, sino que lo mandó con el coseno C para que mande a dividir? Porque todo es una multiplicación, no está solo haciendo la operación de la resta. Todo está afectado. Voy a borrar esto de aquí para poder continuar. Ahora, en el teorema del perdón, aquí hay un error. En la diapositiva es coseno, ¿ya?
coseno. La otra forma de que yo pueda aplicar el teorema del coseno es cuando conozco los tres lados del triángulo. Conozco los tres lados del triángulo, yo puedo aplicar el teorema del coseno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo al encontrar, puedo encontrar este ángulo, puedo encontrar este ángulo, puedo encontrar este ángulo. ¿A partir de dónde? Si yo quiero encontrar el ángulo de B, un ejemplo, para poder encontrar el ángulo de B, ¿qué me indicaba la regla? B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 que multiplica a 2 que multiplica a multiplicado por C y todo esto multiplicado por el coseno de B. De aquí puedo despejar y puedo encontrar el ángulo de B, ¿ya? Porque conozco los otros tres lados, conozco esto de aquí y debo despejar. Si yo quisiera encontrar el ángulo de C, debería aplicar C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado menos 2 que multiplica a multiplicado por B y todo esto por el coseno de C. O si alguien quiere encontrar A, el ángulo de A, debería aplicar A al cuadrado, que es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, menos 2 que multiplica a B por C, y todo esto multiplicado por el coseno de A. Utilizando cualquiera de estos de aquí, todo esto de aquí corresponde al teorema del coseno. ¿Ya? Es lo que me indica la regla del teorema del coseno. Todos estos tres datos aquí, teorema del coseno. Con cualquiera de estos aquí yo puedo ir encontrando los ángulos que me faltan, ¿ya? Porque se conocen los tres lados y de aquí despejaría para encontrar el ángulo correspondiente. Ustedes pueden observar también al aplicar esto de aquí, vamos a llegar a los mismos valores que teníamos en un momento, porque los valores son los mismos que teníamos anterior, ¿no? La gráfica en que me basé para estos ejemplos es la misma con los mismos datos. Entonces, por eso es que siempre me han dado los mismos valores. Ustedes vieron que en ante B salía 3, A salía 6 punto y algo, y C valía 8. Y los ángulos aquí, si yo aplico esto que está aquí, deben darme 105,36. El de acá era 21,10 y el de acá era 54,54, algo así creo que era, 54 punto algo, ¿ya? No me acuerdo cuánto eran, pero por ahí estaban los datos, ¿no? ¿A partir de dónde? Aplicando el teorema del seno. Entonces, hay una diferencia entre cuándo yo puedo aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno. Ahora bien, voy a dejar de... Bueno, sí, porque voy a compartir la pizarra. Voy a compartir la pizarra.
Listo, me están dando este ejercicio. Dentro de este de aquí me están dando un ángulo que es alfa 45 grados. Desconozco beta y desconozco teta. Pero sí tengo los valores de los lados de A y de B, ¿ya? Y desconozco C. Yo necesito que me den el dato de beta, cuánto vale beta. Necesito saber cuánto vale el ángulo teta y necesito saber cuánto vale el lado C. El compañero que está grabando, por favor, pause la grabación y dependiendo de las aplicaciones que nosotros vimos, que está indicado aquí, ¿no? A es proporcional al seno de A, este va a ser igual a B, que es proporcional al seno de B, y este va a ser igual a C sobre el seno de C. ¿Ya? Y de ahí llegan a encontrar sus datos. Como yo conocía inicialmente el lado A y B, ¿ya? Este ángulo que está aquí, que está como alfa, también lo puedo denominar, en este caso A. Este ángulo que está acá como teta también se puede denominar como C. Y el de acá se denomina B, para que no se confundan, ¿ya? Entonces, yo ya conocía en este caso, eh, tengo el lado de A, sí, tengo A. Tengo el ángulo de A también, tengo el ángulo de B. ¿Qué otro dato tengo? Tengo el lado de B, sí, pero desconozco el seno, el ángulo de B. Entonces, para poder encontrar primero beta, tengo que aplicar esto que está aquí. ¿Ya? Conozco A, conozco B y conozco el ángulo de A. De ahí me toca despejar solo B para poder encontrar ese ángulo que corresponde a beta. Ya teniendo esos dos ángulos, yo puedo, por igualar la sumatoria de los tres ángulos equivalen a 180, encuentro el ángulo faltante. ¿Ya? Sí, correcto. Tienen que reemplazar tal cual tienen los datos. ¿Ya? ¿Cuánto vale A? 8. ¿Cuánto vale seno de A? Es con respecto al ángulo, es 45. ¿Ya? Recuerden que abajo dice seno de A, pero las letras mayúsculas me indican los ángulos. Las letras minúsculas, los lados. ¿Ya? Ok, listo. Voy a dejar de compartir la pizarra porque ya casi estamos finalizando. ¿Ya? Por ahí me están solicitando